Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, esta es la última ayudantía que tenemos antes de su examen y la última ayudantía del universo. No del universo, pero de este ramo. El otro semestre dudo que yo sea su ayudante, así que eh, no sé. Eso, fue un gusto. Si me pueden buscar en LinkedIn, igual que el profe Guido, o en alguna red social, no tengo problema con aceptar gente. Al contrario, como que me gusta mantener en contacto con los ayudados, porque uno nunca sabe también cuándo necesitas la ayuda de otra persona y eso. Bueno, los ejercicios que vamos a resolver son los que están en la ayudantía. El primero que resolver es este. Entenderán de que todavía no tengo mi tablet como para escribir, entonces resolví los ejercicios en mi tablet, en mi tablet, no en como el mouse que ocupa para escribir. Así que va a ser una ayuntía como como que voy a mostrar todo, ¿cachai? Como que tengo un PDF con las soluciones y la cuestión. Entonces la idea es como que vean este video para que sepan cómo obtuve las cosas, cuál es la lógica, la respuesta y todo, ¿vale? Entonces el primer ejercicio que vamos a ver es el que ustedes tienen en pantalla. Póngale pausa, léalo tranquilo y lo vemos, ¿vale? Ok. Lo cierto es que para este tipo de problemas, o para los problemas en red de cola, siempre, ¿se acuerdan que los problemas anteriores siempre nos preguntábamos como cuánto estaba bien o cuáles eran los posibles estados? Lo cierto es que en este caso siempre nos vamos a tener que preguntar como qué cola identificamos en el problema, ¿no es cierto? En este problema logramos identificar tres colas. ¿Cuáles tres colas vamos a identificar? Lo cierto es que vamos a identificar ¿cómo se llama? El primer servidor, ¿cachai? Que básicamente como que determina si es que necesitamos información geográfica o climatográfica. Vamos a tener la cola de la consulta climatográfica y la cola de consulta geográfica, ¿vale? ¿Cómo logramos identificar estas cuestiones? Lo cierto es que si se dan cuenta casi siempre dice como cierto servidor atiende con tasa tanto o de algún modo otro, eh, cada sistema va a operar con cierta tasa o llega con cierta tasa. En general es súper fácil hacerse más o menos la imagen mental con el enunciado que se nos dice. Pues en este caso dice que llega un servidor, que de algún modo la transacción de ese servidor a mandarlo a las otras consultas tiene una tasa perdón, se demora exponencialmente uno partido mu 1, ¿vale? Luego con cierta probabilidad pasamos a la estación climatográfica o a la estación geográfica, y cada una de esas estaciones atienden con cierta o tiene tiempo medio de atención, uno partidos mudos o uno partidos muteos respectivamente, ¿vale? Generalmente así se hace y así se ve como cuáles son las redes, cuáles son las colas asociadas. Entonces, bueno, si nos preguntamos, o que siempre nos tenemos que preguntar cuáles son las colas asociadas al problema. En este caso logramos identificar la geográfica, la climatográfica, o le puse ID, que habla del servidor. ¿Vale? Voy a utilizar esta cuestión para escribir, como para rellenar cositas, ¿vale? Y eso. Entonces, bueno, una vez identificadas las colas, lo cierto es que nos tenemos que hacer la pregunta qué tipo de colas son, pues, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo identificamos esta cuestión? Lo cierto es que vamos a tener que tener presente siempre como las condiciones o las características que tienen cada una de las colas, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, para el servidor o claro, para el primer servidor donde las cosas son atendidas, tenemos que de algún modo es un único servidor, ¿vale? Súper importante. Los tiempos de llegada se distribuyen en Poisson. Adicionalmente lo atiende con una... Aquí está. Adicionalmente ese servidor tiene una tasa que se distribuye de manera exponencial y adicionalmente no hay, ¿cómo se llama? No hay restricción en cuanto a la capacidad de cola, no está dentro de una sola población y adicionalmente, por supuesto, el servidor podemos asumir de que atiende por orden de llegada, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta ¿cómo se llama? Estas consideraciones, podemos identificar de que la versión geográfica, perdón, miento. Puedo identificar de que la primera cola, o sea, la del servidor, va a estar distribuida por una MM1. Si es que tienen dudas, revisen sus apuntes para lograr, ¿cómo se llama? Identificar cuáles son los tipos de cola. A su vez, la geográfica también va a ser un solo servidor y la climatográfica también va a ser solamente ser un servidor, y las tasas de atención y las tasas de llegada también se distribuyen Poisson, que lo que va a significar que vamos a tener colas MM1 para todas las colas asociadas. Bueno, ¿y el por qué? ¿Por qué así? Bueno, lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que los tiempos de servicio se distribuyen
es, chucha, ¿no puedo escribir así? Bueno, e exponencial, a su vez los tiempos de, chuta, qué complicado. A su vez los tiempos de llegada, voy a poner TL, también son exponenciales, de tasa lambda, algo, voy a colocar, también son exponenciales. A su vez es un solo servidor y no tenemos restricciones asociadas, ¿vale? Entonces, o son las estándar. Con todas estas cuestiones asociadas, logramos de algún modo otro obtener o concluir que las tres colas que se nos encuentran en el problema son del tipo MM1. Entonces, una vez identificadas las colas, identificadas qué tipo de colas son, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver los parámetros que existen en nuestro problema, ¿vale? Ok, casi siempre yo lo hago como por ordencito, ¿cachai? Como para que quede bien claro. Ok, en cuanto a las colas, ¿qué parámetros conocemos? Lo cierto es que en las colas conocemos las tasas de servicio, ¿vale? Si se dan cuenta, el enunciado se nos dice de que, ¿cómo se llama? Las operaciones se demoran o tienen un tiempo medio de espera, perdón, tienen un tiempo medio de atención de 1 partido en mu 1, 2 y 3, y esto se distribuye exponencialmente. Como recordamos, en la distribución exponencial, la esperanza del tiempo es 1 partido en la tasa. Entonces, básicamente, la tasa asociada a cada una de las colas, nada más y nada menos que la parte de abajo, el denominador de cada uno de los tiempos exponenciales. Entonces, en este caso, la tasa asociada al servidor que distribuye las consultas va a ser mu1. La tasa asociada a geográfica, la consulta geográfica va a ser mu2, y la tasa asociada a climatográfica va a ser mu3. Entonces conocemos las tres tasas asociadas, ¿vale? Adicionalmente conocemos la tasa de llegada de los clientes, que se distribuye en exponencial y tiene un parámetro lambda que no se nos dice cuánto vale, ¿vale? Ok, ¿conocemos las probabilidades? Sí. ¿Qué conocemos de las probabilidades? Lo cierto es que conocemos la probabilidad de ir desde el primer servidor inicial hacia la consulta geográfica. Conocemos la probabilidad de ir del servidor inicial hacia la consulta climatográfica. Conocemos la probabilidad de ir de la consulta climatográfica a la consulta geográfica, y conocemos la probabilidad de ir desde la consulta geográfica hacia la consulta climatográfica. ¿Y por qué vemos esto? Bueno, lo cierto es que acá se nos dice, chuta, ay, qué tontería dice. Ahí sí. Resulta que acá se nos dice que, claro, como que un cierto usuario con cierta probabilidad, algún otro consulta la otra cosa, y se dan cuenta, el enunciado nos dice más o menos esto que está acá, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, lo cierto es que se nos pregunta modelar la cadena. Ya, ¿y cómo hacemos esta cuestión? Lo cierto es que para modelar la cadena tenemos que de algún modo otro modelar como 2 veces todo esto, ¿vale? ¿Y por qué modelar 2 veces? Porque primero necesitamos conocer cómo funcionan las colas y las probabilidades para obtener las tasas efectivas de entrada en cada uno de los estados, ¿vale? Entonces, de algún modo otro necesitamos obtener las colas y las probabilidades, y luego obtener, voy a tener aquí una flechita, y luego obtener de algún modo otro las tasas asociadas, no 21, 2. Voy a hacer algo así, esto voy a hacer que sea 1 y esto voy a hacer que sea 2. No sé por qué se arregla. Ahí sí. Que sea 1 y ese sea 2. ¿Vale? Entonces, para lograr modelar la red, tenemos que primero modelar el problema con las probabilidades asociadas. ¿Vale? Y este es el problema modelado con las probabilidades asociadas. Si se dan cuenta, chuta, si se dan cuenta de algún modo u otro, llega al estado. ¿Cómo se llama? Tenemos tres colas, ¿cierto? Tenemos la cola del servidor, tenemos la cola de la consulta geográfica y la consulta de la climatográfica. Con cierta tasa lambda llegan los clientes al primer servidor, que básicamente es el quien determina si es que el cliente necesita una consulta geográfica o una consulta climatográfica, ¿no es cierto? Ok, con esta, una vez que llega el cliente a cierta tasa, tenemos cierta probabilidad de que desde el servidor se vaya a la estación geográfica y desde el servidor se vaya a la estación climatográfica, ¿vale? Entonces, ¿con qué probabilidades son estas? Con las probabilidades P1 y P2 que nos dice el enunciado. Pero ojo, y súper importante, como no conocemos la cantidad de probabilidad, o la probabilidad P1 y P2, no necesariamente
sea igual a 100, porque no lo dice el enunciado, sí o sí vamos a tener que considerar la probabilidad de salir de algún modo u otro del sistema directamente, o sea, eso, de salir directamente del sistema. ¿Se dan cuenta cuál es esta probabilidad? Lo cierto es que es uno menos la probabilidad de ir hacia la consulta geográfica y hacia la consulta climatográfica. A su vez, conocemos la probabilidad de ir desde una consulta climatográfica hacia una consulta geográfica, que es R, y la probabilidad de ir de una consulta geográfica a una consulta climatográfica, que es Q. Vale, conocemos las probabilidades internas. Pero ahora, ¿con qué probabilidad sale desde la consulta geográfica hacia el sistema? O sea, es decir, con qué probabilidad el cliente no consulta más cosas. Lo cierto es que nos tenemos que situar en todas las probabilidades que salen de la cola geográfica. ¿Vale? Si se dan cuenta de esta cola, ¿qué es lo que sale? Solamente es posible salir según enunciado hacia el clima a una, ¿cómo se llama? Con una probabilidad Q. Entonces, básicamente, ¿cuál es la otra opción para salir? Lo cierto es que sí o sí, con probabilidad 1 menos Q, vamos a poder salir hacia el sistema, o sea, no hacer más consultas, o sea, que la consulta geográfica sea nuestra última consulta. Y lo mismo pasa con la cola clima, ¿no es cierto? Básicamente con probabilidad 1 menos R, porque es la otra posibilidad de que de algún modo otro el cliente que llegue a clima o de algún modo otro vaya a hacer una consulta geográfica o se salga del sistema, ¿vale? Lo que va a desencadenar que con una probabilidad 1 menos R salgamos del sistema sin hacer la consulta geográfica. Teniendo en cuenta todo esto, de algún modo ya logramos modelar ¿cómo se llama? El problema con la tasa inicial y las probabilidades asociadas al problema. Entonces, este dibujito nos va a ayudar de algún modo u otro a poder hacer el dibujo completo de las tasas efectivas, perdón, el dibujo completo para encontrar las tasas efectivas y así calcular todo lo que se nos pide. Vale, entonces vamos con las tasas efectivas de entrada. Esto es que para calcular las tasas efectivas debemos plantear el siguiente sistema de ecuación, que es el que yo les coloco acá, que es el que el profe Guido puso. Para cada cola, ojo que esto es para colas, para cada cola, eso significa que tenemos la misma cantidad de ecuaciones que colas que tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que hacer el lambda j, que es el lambda efectivo o el lambda a la tasa a la que entra algún otro clientes a la cola J, es nada más ni nada menos que la suma de todo lo que llega de afuera, de todas las tasas que entran de afuera, más la probabilidad por los lambda asociados. Y esto, ojo que estos lambda asociados, si es que no me equivoco, son los que salen de la cola. A ver, déjenme un segundo. Ahí sí, son los que entran de la cola, ¿vale? Esto que está acá es lo que entra de la cola de algún modo otro. De hecho, creo que lo hice súper mal. Creo que está mal denotado, pero no importa. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esta cuestión? Bueno, entonces estas ecuaciones van a ser para cada cola. Entonces partamos con la primera cola, ¿vale? Que es esta cuestión que tenemos acá. Esta primera cola va a estar asociada por el lambda o la tasa efectiva a la que entra al servidor ID, tiene que ser igual a todo lo que entra a la tasa ID, perdón, a la cola ID. Lo cierto es que primero tenemos por un lado todo lo que entra de afuera. ¿Qué es lo que entra de afuera? La tasa lambda que está aquí, ¿no es cierto? Entonces se lo sumamos de algún modo a la ecuación. Ahora, ¿qué otras cosas entran de la tasa? ¿Qué otra cosa entra a la cola ID desde dentro? Lo cierto es que nada. Entonces, de algún modo u otro, esta expresión que está acá se anula y simplemente queda lo de afuera. Quedando de algún modo u otro en la ecuación que ID va a ser a nada más ni nada menos que lambda. Ahora, con la cola geo, o la cola social, la cola geográfica, tenemos que igualarla a qué cosa? A lo que viene de afuera. Y si se dan cuenta, desde la cola geográfica no viene ninguna tasa de afuera, en este caso, simplemente llega desde afuera hacia la cola del servidor y tenemos que sumarle, y por eso aquí no hay nada, por eso aquí no hay nada, ¿vale? Súper importante, y a esta tenemos que sumarle todo lo que le entra por la tasa de donde le entra a la cola geográfica, ¿vale? Si se dan cuenta, con probabilidad R le entra de algún modo otro la tasa venida desde clima. Entonces, en la ecuación vamos a tener que multiplicar en la tasa de clima por la probabilidad que suceda esto, que es R, y con probabilidad P1, si se dan cuenta, entra la tasa del servidor. Entonces, de algún modo vamos a tener que sumarle P1 por la tasa del servidor. Lo mismo para clima, ¿vale? Para el clima, ¿le entra algo desde afuera? Lo cierto es que no. Al único que le entra algo de afuera es al primer servidor, ¿no es cierto? Y adicionalmente, ¿qué cosa entra adentro? Entra con una probabilidad Q la tasa de geográfica y con probabilidad P2 la tasa de
del servidor inicial, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, si se dan cuenta, tengo con probabilidad Q la tasa geográfica y con probabilidad P2 la tasa del servidor inicial. Teniendo planteadas todas estas ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Resolverlas con Wolfram, calculadora, como quieran, y van a obtener los siguientes resultados. Van a obtener que la tasa de ID va a ser igual a lambda, la tasa de entrada a la estación geográfica va a ser toda esta huevada, y la tasa hacia clima va a ser toda esta huevada que está acá. Vale, entonces, da como otro ya logramos identificar las tasas efectivas o saber cuánto vale. Lo cierto es que para el ejercicio A o para la primera parte, estos valores que son P1, P2, Q, R y lambda son desconocidos, ¿vale? Por lo que de algún modo u otro no vamos a saber el valor numérico todavía. Pero ojo que se nos pregunta en el problema A, esta que está acá, nos dice, no era el sistema anterior descrito como una red de colas. Lo cierto es que esta hueá no va a estar completa hasta que no pongamos en el diagrama las tasas asociadas, ¿sí? Si se dan cuenta de algún modo u otro, este sería el resultado final. Sería la tasa de entrada normal, que entra al servidor ID, va a entrar la tasa de ID por, de algún modo u otro, ¿cómo se llama? La probabilidad 1 hacia la estación geográfica, va a entrar la tasa de ID por la probabilidad 2 hacia la estación de clima, y lo mismo pasa con las tasas de ida y de vuelta y de salida asociada. ¿Vale? No tiene mucha más lógica, no es muy distinto, pero lo cierto es que eventualmente, si ustedes conocen esta tasa de manera numérica, pueden llegar a reemplazar los valores acá y tienen un diagrama completísimo. ¿Vale? Entonces, chuta, teniendo esto en cuenta, ya logramos modelar la cuestión. ¿Qué más nos preguntan? Nos dice que describamos las condiciones del estado estacionario. Y ahora hay que acordarnos de un teorema que el profe Guíos nos enseñó. ¿Qué teorema? ¿Qué dice esto? Lo cierto es que dice que el sistema no explota si es que cada una de las componentes no explotan, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, como todas estas son colas del tipo MM1, nos importa que solamente, o nos importa de algún modo que la tasa de llegada sea menor a la de tasa de servicio para todas las colas asociadas. No sé cómo puedo destacar esto aquí abajo. A ver. Oh, qué molesto esto. Ahí sí. Ahí sí. De que de algún modo otro todas las tasas de llegada sean menor que la tasa de servicio. ¿Vale? Y esa sería realmente la condición de estacionalidad. Eso, eso, recordémoslo. Para que no explote el sistema en completo con todas las colas, cada una de las colas tiene que no explotar. Entonces, básicamente, si tuviésemos colas del tipo MM2 o una cola no marcoviana, deberíamos decir aquí que básicamente no se tiene que cumplir que explote alguna de ellas. ¿Cachai? ¿Y cuál es la condición? Lo cierto es que son estas que están acá. Vale, se acabó. Ese es el problema A. Vamos con el problema B. ¿Qué me dice el problema B? O la pregunta B. Esto que para la pregunta B nos da los valores, ¿vale? Nos da los valores P1, P2, R, Q y lambda. ¿Vale? Nos preguntan por qué cosa. Por calcular el número promedio de series dentro del sistema completo en el estado estacionario. Demos un segundo. Vale, he vuelto. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuestión? Bueno, lo cierto es que para este tipo de problemas tenemos que así, para este tipo de problemas tenemos que sí o sí, ojo, y tenemos que sí o sí conocer las tasas efectivas de entrada a cada uno de los estados, ¿vale? Por eso le di los números, ¿cachai? Necesitamos sí o sí esta cuestioncita que está aquí. Ok, ¿cómo lo hacemos? Resulta que nos preguntan por el número esperado de personas en el sistema. Ojo que el número esperado en el personas del sistema va a implicar de algún otro, va a estar compuesto por el número esperado de personas en la primera cola, que es ID, el número esperado de personas en la segunda cola, que es Geo, el número esperado en la tercera cola, que es en clima, y por supuesto el número total en el sistema va a ser nada más y nada menos que la suma de todos, la suma de todos los usuarios que se encuentran en las distintas colas, ¿vale? Entonces, se dan cuenta, esto que tenemos aquí es la fórmula que queremos encontrar, que básicamente me dice el número esperado de personas en el sistema, nada ni nada menos que la suma de todas las personas esperando en cada una de las colas, ¿vale? Y ojo que este LID va a estar, es LID del sistema, ¿vale? No es LID de la cola o del servicio, sino del sistema, ¿vale? Súper importante.
Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Solamente nos basta obtener cada uno de los LI asociados a estas cuestiones. Como todas las colas son del tipo MM1, el LI o la cantidad de personas totales en cada una de las colas no es nada más ni nada menos que esto que está acá. Esto lo pueden revisar en su superformulario. ¿Vale? Vale, esto lo pueden revisar en su superformulario, que esto es básicamente ρ dividido en 1 menos ρ. Ok, ¿y por qué puse lambda i y mu i? Lo cierto es que para hacer esta wea necesitamos conocer las tasas efectivas asociadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada LI va a tener asociada una tasa. Yo al principio me confundía, decía así como, bueno, ¿por qué no es la tasa inicial? ¿Cachai? Lo cierto es que no. Lo cierto es que aquí necesitamos conocer todas las tasas efectivas de cada una de las colas para poder calcular el total después. Entonces básicamente tenemos las tasas efectivas de la parte A. Si se dan cuenta, yo simplemente llegué a reemplazar estas formulitas que tenemos acá con el enunciado que se nos entrega, ¿vale? Y obtengo los siguientes valores. Obtengo que la tasa efectiva hacia el primer servidor es 1, la tasa efectiva hacia el servidor de consulta geográfica 0.447 y lo mismo para clima que es 0.4723. Vale, entonces como sabemos de que de algún modo u otro la cantidad de personas esperadas en el sistema es nada más que la suma de la cantidad de personas esperadas en cada una de las colas, simplemente tenemos que llegar a reemplazar, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, es la cantidad de personas esperadas en el sistema es nada más ni nada menos que la suma de, aquí no conocemos mu1, ni mu2, ni mu3 por si acaso, ¿vale? Así que por eso las dejé ahí como, como incógnitas, ¿vale? Si se dan cuenta, esta cuestión no es nada más ni nada menos que la suma de la cantidad de esperado en el sistema de la cola ID, que es del primer servidor, que va a ser la tasa efectiva de ID, que es 1, dividido por mu de la cola, que es mu1, ¿vale? Acá, partido en 1 menos lo mismo que es 1 partido en mu1. Más, ¿qué cosa? Más la tasa efectiva, ojo que aquí estoy calculando la cantidad esperada de personas en el sistema en la cola geográfica, que va a ser la tasa efectiva de entrada hacia la cola geográfica, que es 0.447, perdón, dividido en la tasa de atención de la cola, que es mu2, y lo mismo aquí abajo. Y a su vez, cuando queramos calcular la cantidad de personas en el sistema cuando queramos calcular la cantidad de personas en el sistema de la cola de climatografía, tenemos que ir la tasa efectiva, que es 0.4723, por la tasa de atención, dividido en 1 menos lo mismo. ¿Vale? Si se dan cuenta, este choclito que tenemos acá es nada más ni nada menos lo mismo que tenemos esto aquí arriba. Entonces llego y sumo y debería obtener la cantidad de personas esperadas en el sistema. ¿Por qué no lo puedo calcular? Lo cierto es porque no conozco los mus. Yo dejaría así nomás la expresión. Y la pregunta C nos dicen que calculemos, ¿qué nos dice la C? Acá. Dice, calcula el tiempo promedio que pasa un usuario dentro de un sistema en el estado estacionario. Lo cierto es que ahora hay que solamente ocupar la ley de Littles, ¿cachai? Si es que ustedes se acuerdan, la ley de Littles me decía de que, como coloco esta para arriba, así, vale, la ley de Littles que me decía que básicamente la cantidad de tiempo esperado en el sistema va a ser nada más ni nada menos que la cantidad esperada de personas del sistema dividido en la tasa efectiva total, o que es lo que viene de afuera, como le dijo el profe Guido, ¿cachai? Entonces, básicamente, este resultado lo conocemos de aquí arribita, ¿vale? Y esta tasa la conocemos, que es lo que viene afuera, que es nada más ni nada menos que 1. Entonces, la cantidad esperada, o el tiempo esperado medio en el sistema de las personas que están en el sistema, es nada más ni nada menos que el LSIS que acabamos de calcular, dividido en la tasa de la que entra, que es 1. Y ese es realmente el primer ejercicio. Es muy papita, man. Pero puta, yo creo que igual le estaba bueno como para que aprendieran a modelar colas, que es súper importante, y a clarificar esta duda. Bueno, yo al principio pensaba que no eran las tasas efectivas, pero sí lo son, para que estén atentos, ¿vale? Vamos a ver al tiro el otro ejercicio.